Muy buenas tardes, un saludarlos. Hola, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Stephanie. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Jasmine mejor. Dale, Dick. Buenas tardes, Saúl, gusto saludarte. Bueno, vamos al inicio de la clase del día de hoy, vamos a hablar de los derechos y obligaciones. Nos vamos a concretar con las obligaciones. Acá en el material, pues yo les hablé a ustedes de los derechos, pero antes de eso nos quedaron algunos puntos de la parte del contrato de trabajo que quiero terminar, y es exactamente el acuerdo ministerial número 324-2019, que este se refiere al instructivo para la presentación y registro en forma electrónica de los contratos individuales de trabajo. Y para esto, pues vamos a ver algunos artículos. Primero, que nos quede como norma general que los contratos de trabajo en Guatemala ya no son en documento, en papel. Todos son en forma electrónica. Dejó desde 1919, ya no se utiliza el documento, el papel, aquel que se adquiría en una librería o bien aquel que se elaboraba en las oficinas. Ya no se permite en papel. ¿Por qué? Porque ahora dice de que precisamente esta ley se hace con el fin de tener un sistema automatizado para la presentación y registro electrónico de los contratos individuales de trabajo. Siempre va a estar a cargo de la Dirección General de Trabajo. Se recuerdan que nuestro código va a Departamento Administrativo de Trabajo, pero es la dirección. Y aunque sea electrónico, sigue siendo la dirección la encargada. ¿Quién va a ser el órgano responsable? Claro, va a ser este sistema automatizado, que es el contrato individual de trabajo en forma electrónica, por el sistema automatizado del registro electrónico del contrato individual, estará a cargo del Departamento de Registro Laboral. ¿Que a quién pertenece este departamento? Pertenece a la Dirección General de Trabajo, porque es la encargada de recibir los contratos de trabajo. Luego tenemos en el artículo número 2, el número 3, la obligatoriedad. Ya definitivamente desaparece el papel impreso y ahora todo va a ser en forma digital. Actualmente se ve en Guatemala, pero se va a implementar en las delegaciones departamentales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Quién va a tener a su cargo eso como un sistema? La Dirección de Sistema de Información, DISI. Esta va a ser la que va a tomar en consideración todos los aspectos. Pero aquí, ¿dónde se van a registrar? En el Departamento de Registro Laboral, que pertenece a la dirección. Vean lo que dice aquí. El Departamento de Registro Laboral, que pertenece a la Dirección General de Trabajo, se abstendrá de recibir contratos individuales en forma física, es decir, impresos en papel. No se los van a recibir. Entonces, mejor no los llevemos. Vamos a pedir ahí favor vamos a ver. Diana Sofía, ¿está vez por ahí? No, Diana, hoy se nos dejó su conexión. Vamos a ver ahí. Marian Acuña Lazo. Acá estoy, licenciado. Ay, Dios, ya te estabas desviando también, pero... No. Bueno. Es que Marian, artículo número 4. Este es importante, lo lees todo, porque está que se puede hacer también escaneado y está que ya se puede hacer de forma electrónica. Lo interesante es que en forma electrónica tenemos que hacer uso obligadamente de la Ley de Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas, el decreto 47/2008 del Congreso de la República. Y van a ver, fíjense que hoy en los contratos individuales de trabajo usted lo envía,
no crea que se lo devuelven para corregirlo. No. Si tiene garantías mínimas de la clase trabajadora, este departamento que pertenece a la Dirección General de Trabajo lo va a enviar a la Inspección General de Trabajo para su análisis, luego a la delegación departamental para la imposición de la multa. O sea, la obligación tenemos de cumplir ahora con todo lo que establece la ley. Vamos, Marian, por favor. Artículo 4. Proceso de registro. Todo empleador que desee registrar un contrato individual de trabajo deberá hacerlo a través del portal web del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debiéndose registrar, consignar los datos y adjuntar los documentos solicitados. Luego de obtener el acceso al registro electrónico de contratos, todo empleador podrá utilizar cualquiera de las siguientes modalidades. Contrato individual de trabajo firmado por las partes en forma física. El empleador deberá completar los campos correspondientes que para tal efecto indique el sistema, con el objeto final de subir el sistema una copia escaneada del contrato individual de trabajo firmado por las partes, en formato de documento portátil, PDF por sus siglas en inglés. Y contrato individual de trabajo firmado por las partes en forma digital de sistema a sistema. En todos aquellos casos en que el empleador y trabajador convengan de común acuerdo, podrán suscribir y firmar el contrato respectivo en forma digital. Para ello, el empleador podrá suscribir el contrato individual de trabajo en su propio sistema interno, ya que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de la Dirección de Sistemas de Información DISI, brindarán un token de acceso al sistema electrónico de contratos individuales de trabajo para facilitar la recepción y registro de los mismos. Bueno, vamos ahora entonces. ¿Terminaste ahí, no? ¿Hasta dónde llegaste? Hasta el registro de los mismos me falta lo subrayado. Lo subrayado. Es interesante lo subrayado. Para los efectos del cumplimiento de la literal anterior, los empleados que opten por dicho procedimiento deberán contar con la correspondiente firma electrónica avanzada y además con los sistemas y programas adecuados para brindar la mayor certeza jurídica posible, adecuándose en lo que fuera aplicable a lo que para efecto establece la Ley de Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas, Decreto número 47/2008 del Congreso de la República de Guatemala. En ambos casos, la Dirección General de Trabajo, a través del Departamento de Registro Laboral, enviará inmediatamente una constancia en la que indicará que el contrato ha sido recibido, por lo que en un plazo no mayor a 3 días hábiles, el empleador deberá ingresar al portal web del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en donde encontrará el contrato individual de trabajo debidamente registrado. Tanto la constancia de recepción y registro del contrato llevará un código de barras de respuesta rápida para darle certeza y seguridad al documento. Bueno, ya estamos bien claros con eso, ¿va? De que la inspección lo que hace es trasladar, bueno, la calificación dice. La calificación yo creo que se indicaba, ¿va? Que dice, en caso el Departamento de Registro Laboral determine la infracción a leyes laborales o la omisión de requisitos legales constitutivos de faltas laborales, registrará el contrato individual de trabajo, y tiene que dar aviso a la Inspección General de Trabajo para las observaciones pertinentes acerca de la posible infracción o omisión para efectos de lo que corresponda. ¿Qué es lo que corresponde? Precisamente una sanción administrativa. Y el número 8 lo que dice es que mientras esté en trámite, usted presenta que ya ya inició su proceso. Entonces, aunque no lo tenga físicamente, todavía no lo tenga aprobado, no hay ninguna pena porque no la van a sancionar. Y que entre en vigencia exactamente el 9 de septiembre desde el 2019, ya no existe el contrato de trabajo en papel, impreso en papel. Todo es en forma electrónica, ¿sí? Bueno, hoy vamos a ver los derechos y obligaciones, tanto de patronos como de trabajadores. Los derechos, pero vamos a ir, están contenidos en varias disposiciones de las que ya le dimos lectura, van a tener en toda la legislación laboral, en convenios internacionales ratificados por Guatemala, en pactos colectivos de condiciones de trabajo, en reglamentos interiores de trabajo, en convenios colectivos, en laudos arbitrales, en todas las disposiciones legales que existan. Ahí siempre vamos a encontrar derechos y obligaciones de los trabajadores. Entonces, nos vamos a ir directamente a lo que son ya las obligaciones.
artículo 63 del Código de Trabajo. No sé si lo tienen por ahí y vamos a comenzar con su lectura. Bueno, voy a comenzar yo con el 63. Y ustedes me van a ayudar las prohibiciones. ¿Oye? Las prohibiciones son motivo de destitución de conformidad con el artículo 77. Pero ahorita vamos a ver obligaciones. Además de las contenidas en otros artículos, son obligaciones de los trabajadores. Desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del patrón o su representante, a cuya autoridad quedan sujetos en todo lo concerniente al trabajo. Ya hablamos de que únicamente se va a ver el deber de obediencia de hacer en relación al trabajo, no más allá porque no somos esclavos, ¿sí? Ni estamos sometidos. No estamos más que todo bajo una subordinación, pero no un sometimiento como personas. Entonces aquí en el inciso A encontramos el deber de obediencia. B. Ejecutar el trabajo con eficiencia, cuidado y esmero apropiado. Informa tiempo y lugar convenidos. Por supuesto que tiene que ser en el lugar donde nos indicaron. La forma de todo eso tiene que ser así. Ese es el deber de diligencia, eficiencia, cuidado y esmero. O sea, no se trata de ir uno a perder su tiempo al trabajo, no. Tenemos responsabilidades también como trabajadores. El C. Restituir al patrono los materiales no usados. Vean, pues, si muchas veces andamos cargando las hojas con el nombre de la empresa en la que trabajamos, por favor, esa es una obligación no tomarlo. Dice, y conservar en buen estado los instrumentos y útiles que se faciliten para el trabajo. Es entendido que no son responsables por el deterioro normal ni por lo que ocasionen, por caso fortuito, fuerza mayor, mala calidad o defectuosa construcción. Observar buenas costumbres en el trabajo. Aquí me voy a detener. Vamos a ver, Raúl Marroquín. Raúl, ¿qué crees que pueden ser? No disposiciones legales. ¿Qué sería una buena... Pero a mí lo que sí me cuesta es ver. Es lo que habla el documento en la compu, en la otra. Bueno, mira, pues, dice observar las buenas costumbres durante el trabajo. Raúl, ¿qué se te ocurre de una buena costumbre en el trabajo que Raúl y Avidán vayamos a trabajar en una empresa? ¿Qué sería una buena costumbre en esa empresa que nosotros deberíamos de imitar o deberíamos de tener una obligación y cumplir? Pues saludar, ayudar cuando se puede. Normas de cortesía, ¿va? De cortesía. Sí, para mantener la armonía en el trabajo, está bien. ¿Qué se les ocurre a los demás? Digamos, pero digamos ser atento. Digamos el saludo, ser atento, no, incluso no meterse en cosas que no, en pláticas ajenas, respetar la privacidad de los demás. Pero para mí todo eso es cortesía también. Es cortesía. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué dice Yasmin Secaida? Digamos, también tener ética en el trabajo, de no andar divulgando secretos ajenos. Eso lo vamos a ver más adelante, sí. Sería parte. Pero vean lo que dice esto. Dice que es obligación de nosotros observar las buenas costumbres durante el trabajo. Oíme, observar. O sea, buenas costumbres durante el trabajo. Por ejemplo, yo te digo, la presentación sería una muy buena costumbre, ¿va? La puntualidad, Lic. ¿Perdón? La puntualidad podría ser. La puntualidad, imagínate, de todos modos, si no nos sancionan, ¿va? Pero debería ser una obligación de nosotros la puntualidad. Debería ser una puntualidad. ¿Qué otro se les ocurre de buenas costumbres? Porque vean lo que dice, observar buenas costumbres durante el trabajo. Son nuestras. Ir bien presentable, bañado, bien cambiado, bien peinado. Muy bien, Daniela. Nos mandaste al baño y hasta el peinado. Ser respetuoso con los compañeros de trabajo. Y eso es muy respetuoso. El léxico, por ejemplo, es importante, ¿no? La forma de tratar, pues, vamos a ver, más adelante. Pedir las cosas por favor y dar las gracias, dijo. Por sí. Vamos a ver, pero no todos están participando, hombre. Todavía no estamos en Semana Santa, ¿sí?
Vamos a hacer un llamado aquí a la conciencia. Vamos a ver. ¿Estás por ahí, Alinson Gabriela Godínez? Solo nos dejó encendido su... Alinson Jimena. Aquí estoy, Lick. Podría ser también saber trabajar en equipo y saber Trabajar escuchar. en equipo, fíjate, eso es importante. Yo te digo, no hay mejor armonía en un trabajo que trabajar en equipo. Dime. Dime, ¿qué opinas? ¿Qué me dijo Lick? Perdone. ¿Qué opinas de esto? Bueno, Alex ya nos dio su respuesta. Ajá. ¿Estás por ahí, Andy José? Vamos a ver, solo déjenme ver aquí, creo que hay mano levantada, sí. Lick podría ser ordenados en el trabajo. Es que muchas veces hay compañeros que hacen su trabajo, pero no son ordenados. Podría ser. Miren, lo interesante es que estas son obligaciones nuestras como trabajadores, ¿eh? Bueno, veamos la otra. Prestar auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente, en las que las personas o intereses del patrón o de algún compañero de trabajo estén en peligro, sin derecho a remuneración adicional. Yo les puse el 121, que es el que habla del tiempo extraordinario, a las horas extras. Pero miren lo interesante. Si hay algún siniestro, si hay algún riesgo que ponga en peligro los intereses del patrón o nuestros compañeros, nos tenemos que quedar después de nuestra hora de trabajo, después de nuestro horario de trabajo. Y dice que eso no, vamos, porque habernos quedado y trabajar posiblemente 3, 4, 5 horas o tal vez más, ese tiempo no se considera tiempo extraordinario. ¿Por qué? Porque es para prestar primeros auxilios. Entonces, ahí no aplica el tiempo extraordinario. El F. Este es interesante porque como regla general nosotros podríamos decir, bueno, jóvenes, es violentar nuestro derecho humano someternos a un reconocimiento médico. Quiero decirles que hoy, de conformidad con el Código de Trabajo, en el inciso F, sí tenemos la obligación, estamos hablando de las obligaciones de los trabajadores, de someternos a un reconocimiento médico, sea al momento de solicitar el trabajo o durante a solicitud del patrón, para comprobar que no padecemos alguna incapacidad permanente o alguna enfermedad profesional contagiosa o incurable. También puede ser a petición del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El único caso aquí que sí hay una disposición legal que no se puede discriminar, aunque sea positivo, es el VIH-Sida. Ahí sí la ley dice que no se puede discriminar. O sea, pueden ser sometidos a reconocimientos médicos, pero no discriminar por ser positivo. El siguiente. Guardar los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directo o indirectamente. Ya hablamos nosotros que ordinariamente ni siquiera en una conversación nosotros podemos revelar los secretos de empresas para las que trabajamos. Pero vean, me interesa más la última parte que dice, así como los asuntos administrativos reservados. Ni siquiera los asuntos administrativos debemos de estarlos comentando nosotros en la calle, en nuestro entorno, con nuestra comunidad, con nuestros amigos. O sea, no se puede, porque es una obligación de nosotros guardar secretos técnicos, comerciales, de fabricación de productos, a cuya elaboración vayamos directamente o indirectamente. Tampoco aquellos asuntos administrativos reservados para la empresa. Y al cumplir eso, estamos cumpliendo con el deber de fidelidad. Observar rigurosamente las medidas preventivas. Aquí algunos le llaman el deber de prevención. Y para eso ustedes, quisiera que alguien me buscara ahí el Acuerdo Gubernativo 229-2014 y que me lo escriba ahí y con el nombre que tiene esa disposición legal. No la ponemos a leer porque esta tiene más de 500 artículos, pero creo que no se les va a olvidar hablando del inciso H. Observar rigurosamente las medidas preventivas que acuerden las autoridades competentes, ahí lo puso,
Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. Brian, poneme nada más el acuerdo gubernativo, 229-2014 creo que es, solo verificarlo. Bueno, estamos entonces, observar rigurosamente lo que dicen ahí estamos. Acuerdo gubernativo número 229, que por cierto les sugiero que usted debería estar haciendo, no solo laboral, pero como este es el curso nuestro, debería haciendo su biblioteca virtual. Ahí debería ir anotando su código de trabajo, su ley de servicio civil, su reglamento de la ley de servicio civil, debería tener la ley de servicio civil de las municipalidades, del Congreso, del organismo judicial, debería tener ahí que es buenísimo, buenísimo, Cuando tenga tiempo lo lee, tiene más de 500 artículos. Pero ese es importante, que por cierto lo están aplicando. Yo un proceso ahorita donde están requiriendo precisamente 2 reglamentos que están establecidos en esta disposición legal. Bueno, desocupar, fíjense que este es interesante. Ustedes ya pasaron civil y ya les enseñaron cuándo procede la desocupación y cuándo procede el desahucio, en qué casos. Pero esto viene aquí interesante, miren lo que dice. Si a nosotros trabajadores nos dan vivienda, si nos dan vivienda y nosotros nos retiramos voluntariamente, en 30 días debemos de entregarla. Por eso dice, desocupar dentro de un término de 30 días, contados desde la fecha en que se termine el contrato de trabajo, la vivienda que nos haya sido facilitada por los patronos, sin necesidad de trámites de desahucio. Esa es la regla general. Pasado dicho término, resulta que no la quisimos entregar. Pasado dicho término, el juez, a requerimiento de estos últimos, ordenará el lanzamiento, debiéndose tramitar en forma de incidente, o sea, lo más rápido que se pueda. Sin embargo, si el trabajador consigue nuevo trabajo antes del vencimiento del plazo establecido, o sea, antes de los 30 días, el juez de trabajo en forma indicada ordenará el lanzamiento. Esas son nuestras obligaciones. Ahora vemos las prohibiciones. Estas son motivos de despido, El incumplir estas provoca que el patrono los despida sin responsabilidad de su parte. Artículo 77 del Código de Trabajo. Vamos a pedir favor ahí a alguien que nos ayude. Vamos a ver, ¿quién nos ayuda? Astrid, Melissa, ¿estás por ahí? Sí, Lick, aquí estoy. ¿Tenés tu código? Sí, Lick. Bueno, si miremos el artículo. Es que está algo lento mi internet, disculpe. No hay pena, no hay pena. Miremos el 64. Si no, vamos a molestar a vamos a ver quién más. ¿Estarás por ahí, Ángel Marroquín? Licenciado, ¿todavía quiere que le lean el 77? Ay, apareciste. Perdón, es que no lo había escuchado al principio, pero sí, aquí estoy. Miremos el 64, pues. ¿El 64? Sí, 64. ¿El que tiene en la pantalla? Sí. Mejor si es en tu código para que vamos haciendo algunas observaciones. Está bien porque estaba en el 77. Artículo 64. Se prohíbe a los trabajadores a abandonar el trabajo en horas de labor sin causa justificada o sin licencia del patrono o de sus jefes inmediatos. B. Hacer durante el trabajo o adentro del establecimiento propaganda política o contraria a las instituciones democráticas creadas por la Constitución, o ejecutar cualquier acto que signifique coacción de la libertad de conciencia que la misma establece. C. Trabajar en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas estupefacientes o en cualquier otra condición anormal análoga. D. Usar los útiles y herramientas suministradores por el patrono para objeto distinto de aquel que esté normalmente destinado. E.
portar armas de cualquier clase durante las horas de labor o dentro del establecimiento, excepto que en los casos especiales autorizados debidamente por las leyes o cuando se trate de instrumentos cortantes o punzocortantes que formen parte de las herramientas o útiles propios del trabajo. Y F, la ejecución de hechos o la violación de las normas de trabajo que constituyen actos o actos manifiestos de sabotaje contra la producción normal de la empresa. La infracción de estas prohibiciones debe sancionarse para los efectos del presente código, únicamente en la forma prevista en el artículo 77, inciso H, o en su caso por los artículos 168, párrafo segundo, y 181, inciso D. Bueno, vamos a esperar aquí, ¿va? Entonces, abandonar el trabajo, vean, eso muchas veces cometemos ese error. Lo tremendo del 64 es que cualquiera de estas que nosotros fallemos es motivo para que nos despida el patrono sin responsabilidad de su parte. ¿Qué significa eso? Que no nos va a dar nuestra indemnización. Las prestaciones irrenunciables, así se nos puede, pero nuestra indemnización la perderíamos. Vean lo otro, hacer propaganda política contra instituciones del Estado, a instituciones democráticas, perdón. Trabajar bajo estado de embriaguez. Fíjense que esto es bien complicado. Uno lo ve simple, dicen, bueno, vino tomado, hay que destituirlo. Ahora, hay una tesis por ahí, dice, señores, ¿y quién dice qué porcentaje de alcohol tiene el trabajador para poderlo despedir? Porque primero no podrían hacernos a nosotros un análisis de sangre, porque se estarían violando derechos humanos nuestros, ¿sí? Entonces, en la práctica ustedes saben que nada más es por la conducta que tiene el trabajador. Que uno dice, bueno, está tomado, normalmente le dice, pues andate para la casa o está suspendido, o algo por el estilo. Pero no es tan fácil también despedir a alguien en estado de embriaguez. Vean, yo las últimas veces que he visto es de que los despiden por cualquier otra causa, menos por estado de embriaguez. Porque ese puede ser un motivo de que emplacen al patrón y que lo demuestre. ¿Y cómo lo va a demostrar? ¿Cómo demostraríamos nosotros a alguien en estado de embriaguez? Usted es el abogado del patrón. ¿Qué haría usted para demostrar que está en estado de embriaguez a alguien? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se te ocurre, Raúl? ¿O Pedro? Se siente en el aliento. Bueno, pero acuérdate que en el aliento, yo el aliento y dice, no, viene tomado, se va. Pero si yo ya a la hora de un tribunal digo que me lo probes, ¿cómo me lo vas a probar? Buena pregunta, Lick. Con un test de orina, licenciado. Con un test se puede hacer. ¿Perdón? Con un test de orina se puede hacer, ¿no? Lo que pasa es que, acuérdate que yo soy tu trabajadora, Abraham Ortiz, y llegué con mis tequilas, vamos. Vos no me puedes mandar a que me dé una muestra de orina para ver que estoy tomado. Yo te estoy hablando meses después que yo te demando y digo, señor juez, Luis Pablo José me despidió por estado de embriaguez, que me la pruebe. Licky podría levantársele un memo en ese momento, o sea, como que el trabajador, porque regularmente eso hacen en los trabajos, que le levantan memo y uno como trabajador firma y ya le queda el registro al patrono de que uno llegó ebrio por X o Y razón. Y es que, ¿sabes qué es lo que pasa, Briseida? Que realmente es complicado. Miren ustedes, pues yo creo que todos hemos tenido una experiencia, si no de un familiar, de un conocido, de un amigo. Qué difícil ustedes, de veras, de veras. Yo les digo, si alguno tiene que sufrir es cuando en la familia o los más cercanos a uno, alguien que es alcohólico. Qué difícil ustedes. Licenciado. Dime, María. Y no puede ser por testigos, o sea, por los otros trabajadores que estaban ahí. No, estoy de acuerdo. ¿Y sabes por qué es importante testigos? Porque acordate que la embriaguez, o sea, Abraham Ortiz en estado de embriaguez, yo le puedo ocasionar daños no solo a la empresa y al patrono, le puedo ocasionar daños a mis compañeros.
Imagínate que esté en estado de embriaguez y yo tengo que utilizar algún tipo de máquina, algún tipo de herramienta. Imagínate que yo trabaja en una carnicería. Imagínate que yo sea barbero. O sea, es muy delicado el estado de embriaguez. Claro, yo te digo, en Guatemala viene siendo tan notorio que más te despiden porque faltas, ¿qué? Los días que establece la ley o los menos días que establece la ley, más te despiden por incomparecencia a trabajar realmente que por embriaguez. Yo honestamente les haría ese reto. Investiguen, no, pero investiguen realmente. ¿Cuántos trabajadores en Guatemala son despedidos por embriaguez? Licenciado, y una pregunta, cuando les pasan el alcoholímetro, ¿eso lo tienen permitido los patronos a sus trabajadores? No es tanto de... Imagínate, pues eso lo puede ser el departamento de tránsito, la policía de tránsito, pero yo trabajador no te puedo estar midiendo. Sí, es que a mí me contaba mi vecino que él trabaja en transporte y dice que a él le pasan todos los días el alcoholímetro y dice que a sus amigos sí los han despedido cuando les marca. Oye, esto es sumamente delicado. De hecho, es una prohibición darle trabajo a un alcohólico en el transporte. Ya te imaginas lo delicado. No solo que él corre el peligro, no solo corre el peligro la vida de él, sino de los pasajeros y los transeúntes o demás vehículos que puedan colisionar, ¿no? Eso, definitivamente, yo te digo, ese trabajo ahí sí no. Ahí sí debe ser el patrono bien exigente por los riesgos que se corren. Dos más, pues vamos a ver qué dice Jorge y qué dice Débora. ¿Y qué dice Wilber? Buenas tardes, licenciado. En mi trabajo se dio un caso, pero el despido fue por recorte de personal, no por alcoholismo. Claro. Pero más, fíjate que nomás fue por reorganización. Si hubiera habido el acuerdo era por reorganización, pero casi nadie se atreve a despedir por alcoholismo. Dime, Débora. Gracias, Lick. Buenas tardes, compañeros. Pues normalmente cuando una persona está bajo estado de ebriedad, su estado de conciencia cambia, sus respuestas no son coherentes, se siente un olor a alcohol y se presume que pueda estar bajo efectos de alcohol o estupefacientes. En nuestro caso, pues tal vez porque yo hago más evaluaciones, reacción pupilar, por ejemplo, evaluación de signos vitales. Ahora en las empresas hay como una oficina o una clínica de enfermería, ¿verdad? En todos los lugares de trabajo debería existir, pero no en todos existe. Entonces, en ese caso se podría mandar al trabajador al IX, por ejemplo, o al Roosevelt para que se vaya a hacer una evaluación de por qué, de su comportamiento, y ahí tener una constancia por parte de un médico de que efectivamente esté bajo estado de ebriedad o estupefacientes. Eso me parece más atinada esa salida. Porque como no, por ejemplo, nosotros en la unidad de salud no tenemos un alcoholímetro, por ejemplo, para hacerlo, pero sí hay laboratorio. Pero si no lo tuviéramos, tal vez hacer como un llamado de atención y solicitar que tenga una revisión médica y ya bajo una constancia del médico ya le queda como una constancia al patrono de que efectivamente llegó en estado de ebriedad o en estado de... Podría ser interesante. Lo que Débora propone es de que no podemos violentar sus derechos humanos, entonces por lo tanto es mejor que vaya a una clínica. Vamos a ver los últimos, nos quedamos con Wilber y con Dairin y ahí terminamos. Buenas tardes, Lick. Perdone, yo tengo una duda, es sobre un caso que conozco, ¿verdad? ¿Usted considera que esto podría ser posible? Imagínese, no imagínese porque es real. Yo tengo un conocido que se hizo muy famoso en redes sociales porque estaba alcoholizado, ¿verdad? ¿Será que podría ser un motivo de despido que haya sido, que se haya hecho famoso por estar alcoholizado? Sí. No, vamos a ver. Fíjate, Wilber, de que como regla general,
Todas las empresas que tengan más de 10 trabajadores deberían de tener reglamento. Primero es amonestación verbal, amonestación por escrito, suspensión con 8 días de salarios, sin goce de salario, y después la destitución. Esa es la regla general. Pero ¿sabes qué dice la ley con embriaguez? No se requiere ningún tipo de apercibimiento. El despido puede ser inmediato. El problema, como te digo, es de que la mayoría de patronos casi nunca toman la decisión que se da por alcoholismo, sino que se da por reorganización, se da por otro motivo, le piden la renuncia, pero casi que ellos se animen, lo que decía Débora. Miren, yo no puedo violentar derechos humanos, no puedo estar haciendo examen de sangre ni de orina, pues si no el laboratorio, la empresa. Pero como dice Débora, lo ideal sería entonces enviarlo al Seguro Social o enviarlo a que lo atienda un médico y ahí se puede verificar para efectos de despido, Y yo les digo a ustedes, yo tengo casos muy concretos que tuve la oportunidad de hacer. Qué difícil ustedes, qué difícil, qué difícil. De veras, yo les digo, no, es bien complicado. Bien, hoy precisamente estuvimos viendo en la oficina un caso y es complicado, complicadísimo. Terapia, psicólogo, iglesia y recaen. Quedamos libres de todo esto. Si quieren, vamos a dejar ahí para después le vamos a intervenir a Edwin y a la compañera para que podamos terminar. ¿No? Bueno, la siguiente es usar útiles o herramientas suministrados por el patrono. Por eso es que nosotros no podemos estar utilizando cosas que le corresponden a la empresa. Luego el uso de armas. El uso de armas es totalmente, no podemos llegar a un lugar de trabajo nosotros armados, pues. Eso es definitivo. La ejecución de hechos de violación de normas constituyen actos manifiestos de sabotaje, o sea, un sabotaje a la producción. Es así, nos vamos a quedar nosotros definitivamente sin trabajo. Esas son prohibiciones. Veamos ahora, por ejemplo, lo que dice aquí. Las infracciones de estas prohibiciones deberán sancionarse para los efectos del presente código únicamente en la forma prevista en el artículo 77. ¿Qué dice el 77? Que son causas para despedir a un trabajador sin responsabilidad para el patrón. El 168 creo que se refiere al transporte y el 181 se refiere a la vía. Solo por lo que estamos hablando del alcoholismo o de la edad, la experiencia que deben tener en transporte. Alguien que me lea el artículo 168 del Código de Trabajo. ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Cuál, Lick? Disculpe. Apareciste, Jennifer, por Dios santo. Buenas tardes, Lick. El 168 dijo, ¿verdad? Ajá, despacio para que vean. Ok. No pueden ser trabajadores de transporte los que no posean la edad, los conocimientos técnicos y las aptitudes físicas y psicológicas que determinen las leyes o reglamentos aplicables. Son también causas justas para que el patrono dé por terminados los contratos de esos trabajadores, la infracción de la prohibición que indica el artículo 64, inciso C, y la falta notoria del respeto que se debe a los pasajeros. Mira, pues, ¿dónde estamos aquí? Habla habla exactamente de la parte de la embriaguez. El C, la embriaguez. Vean, ya se imaginan en el transporte, Dios me libre, que ahí sí está sumamente delicado, ahí sí no se podría. Bueno, veamos entonces ahora de los patronos, sus obligaciones. Este es interesante, miren ustedes, esta es una reforma que tuvo el Código de Trabajo, pero esto sirve de base aún para crear las políticas en materia laboral por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Este contenido, esta exigencia que le da la ley a los patronos, o esta obligación que tienen los patronos de enviar este informe es importantísimo. Le están dando toda la información. Para mí, en lo personal, ¿se recuerdan que cuando se hablan, les hemos hablado a ustedes de que la Corte de Constitucional dice que el trabajador debe probar la relación laboral, tiempo extraordinario y las ventajas económicas? La regla general es la relación laboral.
Si nosotros con el tiempo se llega a perfeccionar el 61, inciso A, vean, yo a la hora de presentar una demanda indicaría que se requiere información para verificar mi relación laboral a Ministerio de Trabajo, donde el patrono envía este informe en los 2 primeros meses de cada año, porque vienen todo lo que le van a pedir. Vamos a pedirle, por ahí vi que levantó la mano Paula. Paula no ha participado de hace días. ¿Estás por ahí, Paula Jimena? Sí, licenciado. Artículo 61. Voy. El que está en la pantalla, ¿va, Leo? Si tenés tu código, mejor, si no, la pantalla. Ah, voy. Voy. Artículo 61. Además de las contenidas en otros artículos de este código, en sus reglamentos y en las leyes de previsión social, son obligaciones de los patronos. A. Reformado por el artículo 1, decreto 18/2001 del Congreso de la República, enviar dentro del improrrogable plazo de los 2 primeros meses de cada año a la dependencia administrativa correspondiente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, directamente o por medio de las autoridades de trabajo del lugar donde se encuentra la respectiva empresa, un informe impreso que por lo menos debe contener estos datos. ¿Sigo leyendo? Sí, por favor. 1. Egresos totales que hayan tenido por concepto de salarios, bonificaciones y cualquier otra prestación económica durante el año anterior, con la debida separación de las salidas por jornadas ordinarias y extraordinarias. 2. Nombres y apellidos de sus trabajadores con expresión de la edad aproximada, nacionalidad, sexo, ocupación, número de días que haya trabajado cada uno y el salario que individualmente les haya correspondido durante dicho año. Las autoridades administrativas de trabajo deben dar toda clase de facilidades para cumplir la obligación que impone este inciso. Sea mandado a imprimir los formularios que estimen convenientes, auxiliando a los pequeños patronos o a las que carezcan de instrucción para llenar dichos formularios correctamente o de alguna otra manera. No sé si sigo leyendo. Que es mucho. Sí, no, sí, ya va. Sí. Solo hace lo que está en lo siguiente. La siguiente Bueno. línea. Las normas de este inciso no son aplicables al servicio doméstico. Ahí estamos, hasta ahí queda. Hasta ahí. Qué interesante entonces. La información que el patrón va a enviar dentro de los primeros meses de cada año. Aquí va a ir completo, ustedes, imagínense, aparte que va a ir toda nuestra definición, dice número de días que haya trabajado cada uno, salario que idealmente le haya correspondido durante el año. ¿Qué mejor documento para demostrar una relación laboral? Hablando pues que la carga de la prueba, según la Corte de Constitucionalidad, nos la dejó únicamente en el caso de probar la relación laboral. Este informe sería sumamente valioso. Este informe, adicionado a las planillas del Seguro Social, comprobaría la fecha en que iniciamos nuestra relación laboral. O sea, va a ser un instrumento que posiblemente puede ser utilizado. Vamos a pedirle favor a Jennifer. Después del B, por favor, Jennifer. Entonces sería el inciso C, ¿verdad? Siempre el 61. Estamos en el B. Ok. Preferir en igualdad de circunstancias a los guatemaltecos sobre quienes no lo son y a los que les hayan servido bien con anterioridad respecto de quienes no estén en ese caso. Fíjate qué interesante que el derecho de antigüedad está marcado aquí en este inciso B. A los que han servido bien con anterioridad. Ese es un derecho que no se puede. Por supuesto, el empresario recomienda que nosotros conocemos el trabajo. No va a tener necesidad ni siquiera de inducción. Entonces, es muy valioso este artículo. Y también, déjame ver, bueno, ¿qué pasa en una empresa cuando son 5 trabajadores? ¿Cuántos exige la ley que tienen que ser guatemaltecos? El 90%. No. Recuérdense, cuando la empresa solo tiene 5 trabajadores,
4 guatemaltecos y 1 extranjero, licenciado. Muy bien, Yasmin, así es. Bueno, continuamos, Jennifer. Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de obra. No se permite, ¿eh? Tenemos nosotros la obligación de respetar al trabajador. Continuamos. D. Dar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para ejecutar el trabajo convenido. Sí. Debiendo su... Ay, no leo lo demás, ¿verdad? Solo lo resaltaba. Exacto. Continuamos. Sí, ¿verdad? Sí. Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles del trabajador. F. Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades de trabajo practiquen en su empresa para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones del Código de Trabajo, de sus reglamentos, convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por Guatemala, los pactos o convenios colectivos de trabajo vigentes en la empresa y de las demás normas laborales. 1. Atender debidamente a las autoridades de trabajo. 2. Hacerse representar personalmente o por medio de un representante patronal. 3. Colaborar con ocasión de las visitas y otras actuaciones de inspección. 4. Pronunciarse sobre cuestiones que tengan relación con la inspección. 5. Facilitar la información y documentos necesarios. G. Pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo que éste pierda cuando se vea imposibilitado para trabajar por culpa del patrón. H. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares sin reducción de salario. Y permíteme. Eso no significa entonces de buena gente el patrón no va a dar permiso para ir a votar. No es obligación. Y nos tenemos que tomar el tiempo que sea necesario. Nada de que le voy a dar 1 hora a usted para que haga votar. No, señor. Aquí lo habla muy bien, que el tiempo que necesitemos para ir a votar lo podemos tomar. ¿Sí? Bueno. ¿Por dónde vamos? Aquí estamos. Fíjense que el I es importante. ¿Por qué es importante? Vean, cuando uno es afiliado a un sindicato que existe en la empresa, pues siempre pueden haber 4, pero el mayoritario es el que siempre discute, por ejemplo, el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Pero la obligación que tiene el patrón, si hubiera un sindicato en la empresa, es de que Avidán Ortiz, sindicalista o afiliado al sindicato, puede decirle, señor patrono, puede hacerme mi descuento, porque les quiero decir que todos los afiliados a un sindicato pagan cuota, pagan una cuota. Entonces, la ley faculta al patrono para que me haga la retención, o sea, el descuento que me corresponde a mí y trasladarlo a la organización sindical. Y si yo no lo hiciera, también lo puede hacer el sindicato, en base a sus estatutos. Claro, ya cuando son aportes extraordinarios, tiene que pedírselo, tiene que haber una resolución, un acta de la Asamblea General del sindicato para poder hacer el descuento, una cuota extraordinaria. Para efectos que nos quede grabado, Jennifer, léete el link. Ok. Deducir el salario de las cuotas ordinarias y extraordinarias que le corresponde pagar a su respectivo sindicato o cooperativa. ¿Sigo leyendo? Por favor. Ok. Procurar por todos los medios a su alcance la alfabetización de sus trabajadores. K. Mantener en los establecimientos comerciales o industriales donde la naturaleza del trabajo lo permita un número suficiente de sillas destinadas al descanso de los trabajadores. L. Proporcionar a los trabajadores campesinos que tengan su vivienda en la finca donde trabajan la leña indispensable para su consumo doméstico. M. Permitir a los trabajadores campesinos que tengan su vivienda en terrenos de la empresa donde trabajan, que mantengan cerdos amarrados o enchiquerados y aves de corral dentro del recinto en que esté instalada la vivienda. Fíjense que eso se lo subrayé a ustedes porque se ve inapropiado en este tiempo hablar de cerdos amarrados o enchiquerados, pero todavía es una expresión legal vigente, derecho positivo vigente.
Bueno, este sí quiero, permitir a los trabajadores campesinos que aprovechen los frutos y productos de la parcela de la tierra que se les conceda. El EñE es importantísimo. Conceder licencia con goce de sueldo a los trabajadores en los siguientes casos. Cuando ocurriera el fallecimiento de la esposa, la persona que estuviera unida de hecho, no la que convive, no. La que esté unida de hecho significa que tiene que haber declaración de los padres o de un hijo. El fallecimiento de ellos, la ley nos faculta para que nosotros dejemos de trabajar y el patrón nos tiene que autorizar 3 días de permiso precisamente con goce de salario. Cuando, por ejemplo, Paula Jimena se quiera casar, tiene derecho a 5 días de descanso. Por nacimiento de hijo, 2 días. Cuando el empleador autorice expresamente otros permisos o licencias que haya indicado que estos serán también retribuidos. Le pueden dar, han escuchado ustedes que a quienes para estudiar el privado, por ejemplo, les dan a veces un mes con goce de salario. Pero vean qué interesante. Si uno es citado judicialmente para responder a citaciones judiciales por el tiempo que tome la comparecencia y siempre que no exceda del mediodía dentro de la jurisdicción, pero si es en un departamento tenemos derecho a 1 día con goce de salario, ¿sí? Los dirigentes sindicales tienen derecho, precisamente los miembros del comité ejecutivo, a máximo 6 días, según nuestro Código de Trabajo. Pero en los pactos colectivos de condiciones de trabajo, hay pactos que ni siquiera tienen límite. Dice los días que requieren el mes. La norma general es 6 días en un mes calendario. Pero ustedes han visto por esos dirigentes sindicales que todo el tiempo andan en movimientos y nunca trabajan. Porque eso está discutido en pactos colectivos. Ahí les dieron la facultad. No el límite de 6, ni el límite de 10. No, todo el tiempo que ellos requieran. Acabo de ver recientemente un caso, no sé si lo leyeron ustedes, que denunció, no sé si fue la Contraloría, a una mujer dirigente ¿De Joviel sindical. Acevedo o no? ¿Perdón? ¿El caso de Joviel Acevedo o no? No. Hace unos 10 días más o menos fue noticia, ¿viste? Fue una mujer que la denunciaron, no sé si fue la Contraloría o fue una institución, que efectivamente... Es que me confundí porque el caso de Joviel Acevedo también se fue a la Contraloría. O sea, también subió a esos límites. Sí, bueno. Fíjate que este caso de esta mujer, si ustedes, yo le di seguimiento. Y al final la denunciaron penalmente por no presentarte a trabajar, porque era como que fuera Plaza Fantasma. Y al final la absolvieron porque dijeron que el pacto colectivo de condiciones de trabajo hablaba muy claro y preciso, que no hablaba de límite. Hablaba todo el tiempo que ellos necesitaran para ejercer su cargo. Ese es un problema que tendrán que discutirse más adelante, cuando miremos los sindicatos, que será el próximo semestre. Léete, Jennifer, el número 6, por favor. Ok. Por desempeño de una función sindical, siempre que ésta se limite a los miembros del comité ejecutivo y no exceda de 6 días en el mismo mes calendario. Bueno, dice para cada uno de ellos. No obstante lo anterior, el patrono deberá conceder licencias sin goce de salario a los miembros del comité referido, si así lo solicitan, por el tiempo que sea necesario para atender las atribuciones del cargo. Claro, acá habla sin goce de salario después de 6 días, pero imagínense que en los pactos ya no les hablan de 6 días, ya los días que ellos requieran y con el total de pago de su salario. Veamos, son prohibiciones. Cuidado, estas prohibiciones nos pueden permitir a nosotros al revés, al darnos por despedidos si el patrono incumple estas prohibiciones. Vamos a pedirle favor ahí ¿estás por ahí, Wilber del Cid o Irwin? Sí, leo el artículo. Por favor, el 62, despacio para que lo entendamos bien. Léelo completo mejor, ¿viste? Porque estos son motivos
donde había amortiz trabajador, se puede dar despedido, sin responsabilidad mía como trabajador y sí con responsabilidad del patrón, para que me pague mi indemnización y prestaciones irrenunciables. Bueno, artículo 62 del Código de Trabajo. Se prohíbe a los patronos inducir o exigir a sus trabajadores que compren sus artículos de consumo a determinados establecimientos o personas. B. Exigir o aceptar u otra compensación de los trabajadores como gratificación para que se les admita en el trabajo o por cualquier otra concesión o privilegio que se relacione con las condiciones de trabajo en general. C. Obligar o intentar obligar a los trabajadores, cualquiera que sea en el medio que se adopte, a retirarse de los sindicatos o grupos legales a que pertenezcan o a ingresar a uno o a otros. D. Influir en sus decisiones políticas o convicciones religiosas. E. Retener por su sola voluntad las herramientas u objetos del trabajador, sea como garantía o a título de indemnización o de cualquier otro no traslativo de propiedad. F. Hacer autorizar colectas o suscripciones obligatorias entre sus trabajadores, salvo que se trate de las impuestas por la ley. G. Dirigir o permitir que se dirijan los trabajos en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas estupefacientes o en cualquier otra condición anormal análoga. Y H. Ejecutar cualquier otro acto que restrinja los derechos que el trabajador tiene conforme a la ley. Bueno, es interesante, por ejemplo, otra vez el estado de embriaguez, pero miren lo que dice aquí: dirigir o permitir que se dirijan los trabajos en estado de embriaguez. Si él permite, o alguien está dirigiendo, o él dirige en estado de embriaguez, esa es una prohibición que él tiene. ¿Qué va a provocar? El despido indirecto, que Adrián Ortiz se ve por despedir, él tiene obligación de pagar indemnización y demás prestaciones de ley. Bueno, la nulidad se la voy a dejar ahí para que usted la lea hoy. Ese es un material nada más que se los estamos dejando para que usted lo lea. Está muy claro y muy preciso todo lo de la nulidad. La nulidad se da en casos concretos. Nosotros, por ejemplo, en el artículo 12, lo que dice es de que si tiene condiciones mínimas para la clase trabajadora, es nulo de pleno derecho, ni siquiera se necesita una declaración judicial. Igual la nulidad. En unos habla de nulidad de actos, en otras de estipulaciones, y otro de cláusulas. Este es nada más de cláusulas. Esto se lo voy a dejar yo ahí. Está el incumplimiento de un contrato de trabajo, artículo 24. Los extranjeros. Acá no lo vamos a ver porque el artículo 34 ya leímos lectura, ¿sí? Ya leímos lectura y además lo tenemos ahí para efectos de que usted pueda elaborar precisamente todo lo relativo al documento que estamos elaborando, que nos va a servir para el sistema de evaluación. Acá se recuerdan que hablamos de que aparte de todo el contenido de lo que establece el Código de Trabajo, también debe cumplirse estos 3 requisitos, especialmente en un contrato de trabajo, en un contrato individual de trabajo. Están las obligaciones del trabajador contratado para laborar en el extranjero, siempre el decreto 10/2022, Ley del Fomento para el Trabajo Marino Mercante Guatemalteco en el extranjero, las obligaciones del trabajador. Aquí hay obligaciones del patrono y hay obligaciones del trabajador. Veamos unas 3 de estas, ¿sí? Alguien que me lea ahí, por ejemplo, vamos a ver ahí, vamos a molestar a... ¿Estás por ahí, Irwin Ramírez? Sí, licenciado. Mírate, me gustaría que hagamos el B. Déjame ver el B. El D. Y el E. El B, el D y el E. Ajá, léete el B ahorita. Cubrir todos los costos directos relacionados con la contratación laboral de una persona de nacionalidad guatemalteca, incluyendo alimentación, hospedaje o vivienda, costos administrativos de obtención de licencias o autorizaciones administrativas, uso de servicios de traductores y de servicios legales. Esas son obligaciones del patrón, por eso dice empleador. Veamos ahora léete el D. Cuando corresponda o a solicitud del trabajador, el empleador deberá velar por la efectiva transferencia de parte de los ingresos del trabajador a la persona que éste haya establecido en el contrato.
En la F y G. El E no. No, el E no. Respetar los horarios contemplados para la alimentación y descanso, evitando la realización de ejercicios o prácticas de reparación en los periodos de descanso o licencia de los trabajadores. Otorgar al trabajador un traslado de ida y vuelta al lugar donde el trabajador haya especificado en el contrato de trabajo, soportando los costos de ese traslado. Tenemos el H. Garantizar a sus trabajadores una indemnización por desempleo, mediante la cual pagará el salario establecido por un mínimo de 2 meses, después de que el buque, barco o nave haya dejado de operar. Mira ahora el K. Hacer efectivo en forma personal o garantizar por medio de una entidad aseguradora el pago de las sumas indemnizatorias, pensiones o beneficios conforme a las disposiciones que se desarrollen para el efecto, en los casos en los que el marinero sufra una enfermedad o lesión relacionada con el trabajo durante el periodo que dure su contrato. Fíjate qué interesante ustedes, que aquí se va a garantizar a través de una fianza, a través de una entidad aseguradora, el pago de las sumas indemnizatorias, pensiones, interesante porque es lo único que va a permitir. Y por último, el respetar la libertad de culto, religión, ¿sí? No se trata de que andemos peleando quién es católico, quién es evangélico, sino que el trabajo es trabajo y cada quien estará libre de creer o tener la forma de pensar de Dios. Eso sí, no solo ahí, sino que yo les digo, hemos hablado ustedes que, por ejemplo, los errores que se pueden cometer, errores, más por desconocimiento de la ley, ¿va? Cuando ustedes ven, por ejemplo, necesito personal para un colegio, traer cartas del pastor, traer cartas del padre o sacerdote, traer cartas del líder religioso. Eso no puede ser porque estamos discriminando por razón de religión. O sea, aquí pues el trabajo es trabajo, pero no tiene absolutamente nada que ver con la parte espiritual. Por eso dice respetar. No dice inducir a que yo, pues si yo soy católico, creo que todos sean católicos, yo soy evangélico, entonces no. Dice respetar la libertad de culto, religión. Si usted en su tiempo de descanso tuvo un momento para hacer, imagínense los musulmanes, ¿va? Tenemos que respetar. El 35, pues ya leímos lectura, que es casos en los que no se puede autorizar que un guatemalteco trabaje en el extranjero. Las excepciones ya lo vimos también, que se refiere exactamente a los profesionales y a los técnicos. Y por último le dejé aquí esta disposición legal, que es lo relativo al trabajador extranjero que esté en Guatemala. Hasta ahí lo vamos a dejar por el día de hoy, ¿eh? Solo quisiera hablarles un poco del trabajo. Yo quisiera pedirles de que yo les envié a ustedes en Classroom, tenemos nosotros 4 documentos, si no me equivoco. El primero es lo relativo a la regulación laboral en la Constitución Política de la República de Guatemala. Se recuerda que desarrollamos casi todos los incisos del 102. Luego hablamos, creo que del 103, del 106. Luego nos fuimos al 107, al 117 de la Constitución. Todo eso, por favor, es un material que ya se los envié. El siguiente era precisamente la fundamentación constitucional de los convenios colectivos de trabajo de la OIT. También ya lo tienen. Luego, con ese balón que vieron ustedes un resumen de lo que era la ley del servicio civil, les pedimos que se descargara esa ley y su reglamento, que sería el tercer documento, ¿va? Y el cuarto documento fue el que les envié, que se refiere precisamente a la tercera parte del programa, que es el derecho individual del trabajo. Ya hablamos de los sujetos del derecho individual del trabajo, hablamos ya del contrato individual del trabajo y sus condiciones, hablamos de los derechos y obligaciones que derivan de un contrato individual de trabajo, ya hablamos de la clasificación. Si Dios quiere, el siguiente día de clase vamos a hablar de la suspensión y la terminación. Y luego nos queda todavía clase antes del examen, las jornadas de trabajo y los descansos remunerados. Y creo que para el final dejaríamos el salario, la prescripción,
los regímenes especiales y el procedimiento administrativo de faltas. Así de que no sé si tenemos duda con esto. La idea de que usted comience a trabajar mejor si tenemos este material ahorita estos días que vamos a descansar. No solo el grupo que levantó la mano y se comprometió, no, por favor, todos pueden elaborar preguntas y quiero que mañana voy yo a aperturar un espacio en Classroom para que usted ahí esté enviando todo este material que nos va a servir para evaluar. ¿Tienen duda con eso? Licenciado, yo solo tengo una pregunta que dijo usted en una de las clases y yo no sé si ya la respondió, que nos dejó como tarea, pero yo nunca la encontré, la de si el capellán de un barco es trabajador del mar. Primero no encontré que era el capellán de un barco, lo único que encontré fue que básicamente religiosamente era aquel que escuchaba a los trabajadores del mismo barco y a las personas que así lo necesitaran, pero no encontré más información y si es o no trabajador del mar. Bien, de hecho el nombre era capellán, como un sacerdote, ¿va? Era que oficiaba la parte religiosa en barcos. Aquí pues ya lo vamos a definir una vez. No, él no es gente del mar, ¿oíste? Acuérdate que ya lo vimos que es todo lo que se refiere a la tripulación, ¿va? Él, Gracias, como lo hablamos nosotros, por ejemplo, un músico. Imagínate en uno de pasajeros en un crucero. Ahí vas a encontrar ¿qué cantantes? Vas a encontrar músicos, vas a encontrar bartender, vas a encontrar tanto. Pero ellos, si te das cuenta, no son gente de mar, porque no son parte de la tripulación. Ellos son parte de los espectáculos que se dan en esos lugares, pero ellos no constituyen gente de mar. ¿Estamos ahí? Y que ese no es parte del servicio de un crucero. Es parte del servicio, pero no se consideran gente de mar. Bueno, sí, lo que pasa es que la ley dice que los que lo manejen la carga y ayuden al servicio, dice, ¿va? Pero como yo entiendo que a veces no se puede ser tan extensivo. Leímos un artículo donde nos habla muy claro que se refiere a la tripulación. Ok. Ya, por ejemplo, te digo, un músico podrá ser contratado si los quiere bajo cualquier régimen, pero realmente él no es parte de la tripulación. Él es un artista. Artista. ¿Te recuerdas cuando vimos el 36, 37, que vimos las dos excepciones, Raúl? Cuando hablamos de los profesionales y los técnicos. Sí. Esas son las excepciones, ¿va? Que yo te digo, un artista pues es un profesional, pero él no es realmente gente de mar, o sea, no es parte de la tripulación. Es parte de la gente que da espectáculos en el barco, ¿va? Claro, yo te digo, el de carga es un poco más, no más complicado, sino creo que más completo para creer, posiblemente habrán 2 o 3 que no son parte de la tripulación. Porque yo te digo, busquémosla. ¿Quién nos hace favor? ¿Estás por ahí? Así, por ahí está todavía nuestra amiga Marian Lazo. Buscate la gente de mar, por favor, Marian. ¿De qué cosa, licenciado? Ay, Dios mío, hoy sí que estás pensando en el mar. No, es que cabal cuando hablé lo interrumpí, entonces no lo logré escuchar. Fíjate, Marian, tú estás pensando en el mar y nosotros estamos pensando en la gente de mar. No, buscate o Jennifer, o quién me hará favor, o Paula, o Jasmine, o Wilber, o Irwin, que me busquen qué es una definición de gente del mar. Gente del mar se le llama a los trabajadores de la parte esta del mar y las vías marítimas. Dice personas que brindan un servicio dentro de una embarcación o prestan apoyo desde tierra. Fíjate, Raúl, que esa está más complicada, porque es una definición doctrinaria. Sí, pues. Sí. Bueno. Digo otro comentario. En uno de los documentos, y tanto que fue así en la clase, fue en la clase presencial el último lunes que tuvimos, hace 15, ¿verdad? Entonces ahí estábamos hablando y usted pedía que buscáramos la definición de tercera edad y de anciano. Entonces en su documento incluso también dice que es el 2005-85, pero ese realmente se refiere
el 2585 se refiere al programa. Y realmente yo estaba tratando de buscar y le decía a la persona en ese momento, le decía, léeme el 3, total que nadie lo leímos y pasamos a otra cosa, ¿verdad? Bueno, pero mira, definitivamente ese es el 8096, dice Ley de Protección para las Personas de Tercera Edad. Y ese precisamente en el artículo 3 dice definición, para los efectos de la presente ley se define como la tercera edad, o anciano a toda persona de cualquier sexo, religión, raza o color que tenga 60 años o más de edad. Entonces le quería hacer eso porque incluso el documento dice 2585, pero realmente fíjate que el 85 se refería, no sé si es relacionado. Ese es el programa que dice que son a partir de 65 años. Sí, no, pero déjame, Raúl, vamos a poner bien claro esto. Para el aporte del adulto mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social son 65 años. Es el 2585. Sí. Para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es una disposición de la Junta Directiva, son 60 años y 240 cuotas pagadas. Pero que vos estás hablando, la definición de anciano o persona de la tercera edad. Tanto usted pidió y siempre usted mencionaba en la clase, decía, buscate el artículo 3 y el artículo 3 y no cuadraba, ¿verdad? Sí, pues, por eso me puse a buscarlo y lo encontré en el artículo 3, la definición. Bueno, entonces, pero estaba todo, Raúl, de que anciano, adulto mayor es una persona de 60 años. Correcto. En términos generales, ¿va? Así dice. En términos generales. Y la ley, ese es el decreto 8096, Ley de Protección para las Personas de la Tercera Edad. Sí, que por cierto, el que también vimos... pues le iba a preguntar si se lo puedo mandar ahí al grupo, pero no lo quise mandar. Mandalo. Porque dije yo, para no confundir, ¿verdad? Pero hecha la aclaración, sí, ya lo voy a mandar. Mandáselo. Vean, y también, por favor, ¿se recuerdan que yo les dije a ustedes que buscáramos que hace como unos 15, 20 días el Congreso tuvo una reforma en relación a la discapacidad? Me gustaría que tuviéramos eso. Sería una bonita pregunta, ¿sabes por qué? Porque es como las últimas disposiciones del Congreso en materia de derecho laboral. Pero nada más búsquenla, a ver si lo vamos a encontrar. Y seguimos pendientes con lo de la embajada. Así, pero lo de la embajada, mira, ya quedamos claro. El problema de las embajadas, te quiero decir que como no se rigen por ninguna disposición legal, es un problema bien complejo, ¿viste? Al personal guatemalteco que trabaja en algunas embajadas, no en todas, pero las que yo conozco, fíjate, Raúl, que no hay contrato de trabajo. Ellos es como una prestación de servicios profesionales. Entonces, la embajada lo que hace es pagarte un buen salario, un buen salario. Pero para cubrir no estás cubierto por el Seguro Social. Recuerdo que el cuco ahí era la gente de la CICIG. Sí. Pues tiene la calidad de misión internacional. Sí, yo les comenté a ustedes que como ellos gozaban de inmunidad diplomática, hubo 2 abogadas que demandaron laboralmente. Y al final lo que les dispone es decir, señores, ellos no son, pero no le pueden pagar prestaciones porque al final de cuentas gozan de inmunidad diplomática. Claro. Entonces, era como la base que tienen las embajadas. Fíjate que las embajadas casi las más grandes dialogan en materia de derecho laboral, pero tampoco hay contratos de trabajo. Sí, pues, está como el fundador aquí en los Estados Unidos de la OIT y de Filadelfia y todo, pero a la hora de rajar los cotes, no. Pero ni modo, así es la vida. Bueno, lo vamos a dejar ahí para que feliz descanso, todo con prudencia. Hombre, todavía no, y el viernes ya no, entonces. El viernes, fíjate que yo quería que Alan les diera a ustedes la parte del salario, pero no quisiera Raúl, no quisiera yo infringir alguna disposición de las autoridades, más por eso lo quiero hacer. Bueno, entonces no. No va a haber clase. Ok. Sí, porque yo justamente le iba a preguntar que yo también consideraba oportuno que ese día no se marcara la parte de asistencia, pues, porque era muy opcional. ¿Verdad? Pero si no va a haber, pues ya, ahí estamos. De repente les escribo ahí mejor si ese día desayunamos o almorzamos.
Ah, bueno, ahí en la sexta de la zona 1 para Ya cantar la ves. charlana. Pero ahí lo vamos a pensar y lo mandamos al grupo. Bueno, jóvenes, un fuerte abrazo, feliz descanso, todo con Dale, Lick, prudencia. que le vaya bien. Que les Muchas vaya bien a gracias. todos. Adiós. Feliz tarde, licenciado. Muchas gracias.